Influencia. 63, 11, 14. Predicado el jueves 14 de noviembre de 1963 en el Mark Ballroom en Nueva York, 1 hora y 37 minutos, solo cree, todo es posible, solo cree, todo es posible, solo cree. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias por esta canción, solo para creer. Solo mira a nuestro Señor cuando se acercó al niño con epilepsia y le dijo, puedo, si crees, porque todo es posible para los que creen. Señor, ayuda nuestra incredulidad esta noche, es nuestra oración. Te agradecemos mucho tu presencia con nosotros y por quienes creen en ti y te aman. Y sabemos ahora que no seremos, sino que ahora somos elevados a los lugares celestiales en Cristo Jesús, sentados junto a nuestro Rey esta noche, ya sentados posicionalmente con Él. Oh, cuánto te agradecemos esta confianza que tenemos en Él, sus promesas, sabiendo que nunca puede fallar, que siempre es verdad. Oramos para que nos visites esta noche. Que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la distribuya en nuestros corazones según la necesitemos, para que al partir esta noche, de regreso a casa, podamos decir con quienes vienen de Emaús una noche. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 14, 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 18, 27 también dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 24, 32 y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Efesios 1, 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2, 6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 2. Pueden sentarse. Me alegra mucho estar de vuelta esta noche para hablarles y tener comunión con ustedes, en torno a las cosas que pertenecen a Cristo. No tenemos otro propósito aquí que eso. Simplemente tener comunión en torno a su palabra. Lamento haberlos hecho llegar tan tarde cada noche. Alguien me dijo, la gente se va a casa aquí a las 8:30 o a las 9 de la iglesia. Pero soy sureño y un poco lento, ¿saben? Y no puedo pensar tan rápido. Simplemente tengo que tomarme mi tiempo. 3 Pero ciertamente estoy agradecido por la excelente cooperación que recibo de ustedes, los que creen en Dios. Su excelente cooperación facilita enormemente que el Espíritu Santo se mueva entre la gente. Ojalá pudiera encontrar esto en todas partes, y lo hago, donde se encuentran personas creyentes. No importa lo que Dios haga, ni cuánto don represente, hay que creerlo, porque es ineficaz a menos que se crea. Una vez, Jesús, viniendo de otro país, se presentó ante los suyos. Y dijeron, oímos que hiciste esto y aquello en tal lugar, pero entonces no pudo hacer muchos milagros. No nos gusta decirlo así, pero así lo dice la Escritura, que no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Mateo 13, 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 4 Y el poder de Dios se limita a tu fe en Él. Ese es el único límite, tu fe. Y sí, todo es posible para quienes lo crean. Hay un gran Dios en el cielo, y si tan solo pudiéramos conectarnos con Él, como una línea directa, todo sería posible. Pero debemos conectar con Él, sin ninguna conexión estática, solo un canal claro entre nosotros y Dios. Entonces Él dijo, si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees lo que has dicho. Ahora bien, no puedes engañarlo. Satanás no engaña tan fácilmente, así que no puedes engañarlo. Pero cuando realmente lo sabes, entonces tiene que suceder, simplemente tiene que suceder. Así que estamos aquí, adorándolo, y Él es hermoso y el más hermoso de 10.000 para nuestra alma. Y estamos muy contentos de estar sentados aquí con ustedes esta noche, en este hermoso momento de comunión. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 14, 36 y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú.
5 Ahora, a quienes les gusta leer la palabra o marcar los lugares, pensé esta noche, después de haber predicado tanto sobre la sanidad divina, que cambié un poco de tema. No exactamente, sino simplemente el desarrollo. Porque no se puede cambiar una palabra en la Biblia, porque simplemente coincide con las demás. Toda la escritura simplemente se une. Es como disculpen si esto suena a sacrilegio, y no lo diría así en absoluto. Pero es como un rompecabezas, ¿saben? Solíamos cortar los viejos rompecabezas y luego nos sentábamos a estudiar cómo armarlos. Y luego teníamos que tener algo a un lado, la imagen de lo que intentábamos armar, para que el rompecabezas saliera bien. Si no, nunca lo lograrías. Y así es la escritura. Está cortado así, para ocultarlo de los sabios y prudentes. Mira, son como los fariseos, eruditos inteligentes. Y Jesús agradeció a Dios por haber ocultado eso de sus ojos, y por revelarlo a los niños que aprenderán. Mateo 11, 25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 21, 21 Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 9, 23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lucas 10, 21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 18, 27 También dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. 6 Ahora bien, si quieren su ejemplo, dejar de lado su patrón, para ver con qué se relaciona la escritura, simplemente pongan a Jesús aquí y obsérvenlo, y colóquenlo en la Biblia. Todo saldrá bien, porque es la revelación de Jesucristo. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo, todos hablan de Jesús, Jesucristo el Hijo de Dios, porque Él es este libro de redención. Él era la palabra, y Él es la palabra, y ese es necesariamente Él, así que este es todo el libro de la redención, que es Jesucristo, preparado por Dios, con las promesas de redención y sanidad, y todo, para el ser humano, ¿lo entienden ahora? Este libro es Jesucristo, preparado por Dios, y Él vino como un ser humano y nos redimió, y cada promesa está en Él, y para ustedes, Él es el Redentor. 7 Esta noche, examinemos el Antiguo Testamento para contextualizar lo que queremos, al leer Isaías, el 6º capítulo del libro, el profeta Isaías. Me gustan sus escritos. Fue un gran profeta. ¿Sabían que Isaías escribió toda la Biblia, como un preludio? Sí, lo sabía. Isaías comienza con la creación, a la mitad del libro viene Juan el Bautista, y al final, en el milenio. Así que, hay 66 libros de la Biblia y 66 capítulos de Isaías, así que sin duda es un anticipo de toda la Biblia. 8 Ahora leamos del capítulo 6. En el año que Uzías murió, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro clamaba, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Que estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, tomado del altar con unas tenazas. Lo puso sobre mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada, y tus pecados son perdonados. Oí también la voz de Dios, la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Respondí: heme aquí, envíame a mí. Quisiera tomar un texto, si así lo llamamos, sobre el tema de la influencia. La influencia es algo muy importante. La Escritura nos dice: somos epístolas escritas, y leídas por todos los hombres. Isaías 6, 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6, 2 Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo:
santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6, 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6, 7. Y lo puso sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. 2 Corintios 3, 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 9. Y nosotros, como cristianos, siempre debemos cuidar lo que hacemos y lo que decimos, para ser completamente honestos con todos. Y tú, si no puedes ser honesto con tu prójimo, ciertamente no lo serás con Dios. Así que, ¿cómo servimos a Dios? Es sirviéndonos unos a otros. Tan honesto como yo sería contigo, así seré con Dios. Y lo mismo sucede conmigo. Debemos ser honestos unos con otros en todos nuestros tratos. Y alguien nos está observando. Puede que no lo pienses, pero hay ojos observándote. Y tu vida está influyendo en alguien. Tal vez sea un niño pequeño, y ese niño puede crecer y convertirse en otro Finney, o Moody, o algo así. No lo sabemos. Pero tu vida está influyendo en alguien. 10. Y nuestro contexto de esta noche es muy bueno para esto, porque al leerlo esta tarde, mientras estudiaba, pensaba en la grandeza de Dios. Esta mañana, cuando mi hijo y yo caminábamos alrededor de la manzana, había muchísima gente. Fuimos a Times Square, porque dijeron que la iban a demoler. Creo que la obra ya ha comenzado. Así que lo estaba mirando y tomando algunas fotos. Y la gente, apiñada. Le pregunté a mi hijo Billy: ¿a dónde van todos? ¿Qué prisa tienen? Aquí están, abajo, corriendo. Y aquí, corriendo. Y arriba, corriendo. ¿A dónde van todos con tanta prisa? 11. Y mientras estábamos allí, pensamos: ¿cómo puede Dios conocer los pensamientos de cada persona? ¿Y cómo es posible que, con todos los miles de millones de personas en la Tierra, Dios sepa cada instante? Él es infinito. Y si solo quieren saber, y solo para satisfacer esa necesidad, si alguna vez se les ocurre, salgan a mirar las estrellas y se pregunten cómo Él las controla todas, entonces verán qué tarea tan sencilla sería. Cuando esas estrellas, pueden ver 120 millones de años luz de espacio, a través de un cristal. ¿Saben lo rápido que viaja la luz? Bueno, podrían hacer girar una hilera de 9 estrellas alrededor del estado de Nueva York, pero no podrían dividirla en kilómetros. Y más allá hay tantas estrellas como las que hay en este lado. Como el Monte Palomar y el Monte Wilson allí en California, se pueden ver. 12. Piensa en lo grande que es Él y cómo sostiene la Tierra. Esta Tierra, o una de esas estrellas, se movería de su lugar a millones y miles de millones de kilómetros de distancia, lo que afectaría a esta Tierra. Todo ese sistema solar tiene que permanecer en su lugar. Y, mira, todo lo que Dios creó, así, obedece a Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, el hombre parece querer saber más que él. Somos los únicos que estamos fuera de lugar. Ellos permanecen en su lugar. Y tienen que permanecer en su lugar para coordinarse entre sí. 13. Por ejemplo, si la luna se moviera de su lugar, la tierra se llenaría de agua en cuestión de segundos. La luna es como un guardián del mar. Le ha puesto límites, que no puede pasar. Y cuando la luna se aleja de la tierra, llegan las mareas. Si la luna no la alcanzara por el otro lado, cubriría la tierra. Así que la luna se detiene y se da la vuelta para mirar al otro lado del mundo, y las aguas entran rápidamente, y luego vuelve a girar. Es un siervo de Jehová. El mar se detiene y regresa a su lugar porque ve el perfecto obrar de Jehová. Si nosotros en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, pudiéramos trabajar en armonía así, veríamos una gran y poderosa iglesia del Dios vivo, toda en una sola formación, llena del Espíritu Santo. ¿No sería maravilloso? Cada miembro del cuerpo funcionando exactamente en su lugar, cada don en su lugar, cada don ayudando al otro, cada miembro ayudando al otro, eso sería maravilloso. Eso es lo que queremos ver. Pero lo veremos algún día, si tenemos razón. 14. Ahora bien, este joven, Uzías, era rey. Pero antes de convertirse en rey, fue rey durante el reinado del profeta Isaías. Era un joven pastor.
Le gustaba la naturaleza. Fue una gran influencia en la vida de Isaías. Isaías era un joven, también, un joven profeta. Y si leen la historia, si quieren tomar 2 Crónicas 26, se la contará. Como a la edad de 16 años, después de la muerte de su padre justo, se convirtió, lo tomaron y lo hicieron rey sobre Israel. A la edad de 16 años comenzó a reinar. Y había visto la influencia de sus padres. Su madre era una mujer piadosa, y su padre era un hombre piadoso, antes de él. Y, en eso, influyó en el niño para hacer lo correcto. 2 Crónicas 26, 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que era de 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Job 38, 11. Y dijo: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y aquí parará el orgullo de tus olas. 15. Les diré. Creo que hoy en día tenemos una ola de delincuencia juvenil en todo el país, pero en realidad, creo que empezó en casa. Creo que los padres empezaron a dejarlo ir. Y si el niño hubiera sido criado en un hogar bueno, tradicional y piadoso, no digo que se hubiera acabado todo, desde luego no, pero sin duda le habría dado la influencia adecuada. Creo que muchas veces, en hogares donde los niños han sido mal criados, abandonados en la calle y viven solos mientras la madre se queda en un bar, y el padre, etc., no cuidan de este niño. Además, no lo aman ni le dan el cariño necesario para cuidarlo. Es pequeño. Hay que enseñarle a amar, respetar y a leer la Biblia. 16. Pienso en Susan Wesley. Creo que tuvo 17 hijos. Creo que es cierto. Pero encontraba 2 horas o más, cada día, para orar. Al final de su vestido, donde los niños pequeños se arrodillaban, de ahí surgieron un John y un Charles que cambiaron el curso del mundo, lo salvaron en aquel entonces. Y ella no tenía lavadora ni secadora, como tenemos hoy, ni lavavajillas, ni empleada doméstica. Lo hacía todo ella misma, pero aún así encontraba tiempo porque estaba ejerciendo una influencia en algunos niños que finalmente cambiaron el curso del mundo. Creo que esa es la madre tradicional, el hogar tradicional, donde la oración y la comprensión de la Biblia. 17. Creo que fue Abraham Lincoln quien nunca tuvo un libro en su vida, hasta que fue mayor de edad, pero la Biblia y. Creo que fue el libro de los mártires de Foxe, puede que no, podría haber sido otro libro. Creo que fue el progreso del peregrino, para ser exactos. Fue el progreso del peregrino y la Biblia. ¿Ves qué tipo de personaje moldeó eso? Déjame ir a tu casa y ver qué tipo de cuadros tienes en la pared. Déjame ir a tu casa o a tu oficina, y veamos qué tipo de música suena. Lo que lees, lo que miras, puedo decirte bastante bien lo que hay en tu interior, porque se alimenta de eso. Y, en un hogar, si hiciéramos un hogar más encantador, los niños no querrían escaparse. Hazles más cosas, donde se sientan bienvenidos, agradables y cómodos en casa. Donde, en casa, estén deseando llegar. Y así es como debería ser un hogar. 18. Y creo que Uzías debió haber crecido en ese tipo de hogar, debido a la influencia de sus padres piadosos. Y tan pronto como se convirtió en rey, ignoró las opiniones populares y las diferencias políticas, y se propuso una sola cosa: servir a Dios, sin importarle nada. Necesitamos más políticos así. Estaba decidido a servir a Dios, porque así fue criado, y su padre le dio la influencia adecuada para que pudiera servir a Dios y vivir. Y su reino fue tan grande que, creo, era casi tan grande como el reino de Salomón. Creo que se menciona que era casi tan grande como el reino de Salomón. ¿Cómo lo bendijo Dios? Y esto influyó mucho en este joven profeta, Isaías, que estaba en el templo en ese momento, o en la tierra. Y cómo era visto, y cómo Dios bendecía a un hombre que tomaba la postura correcta, hacía lo correcto, tenía la motivación y el objetivo correctos, y actuaba correctamente. 19. A veces puedes pensar que no vale la pena. Pero ciertamente vale la pena. Tiene que valer la pena. No puedes ir al este y al oeste al mismo tiempo. No puedes ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Puedes pensar que vas en la dirección opuesta, pero no es así. Así que si fijas tu mente, tus ojos, tus motivos y tus objetivos en la vida, en lo correcto, tienes que salir por lo correcto. No puedes fallar, es la única manera. No importa cuánto te tiente hacer lo contrario, apártate de ello y haz lo correcto. Y sabrás que tienes razón. Te sentirás mejor, y estás mejor. Y eso es todo lo que hay que hacer, vas a salir bien. Empiezas a ir al oeste, no vas a ir al norte, vas a ir al oeste. Y así es con el bien y el mal. 20. Isaías vio esto y vio que Dios lo bendijo. Y como él, todas las naciones de alrededor, su fama llegó hasta Egipto.
Y como las naciones no querían la guerra con él, vieron que Dios estaba con él. Así que él simplemente, le enviaron ofrendas de paz y rebaños de ovejas, y cosas así, y se lo dieron para traer la paz. Y era un buen hombre. Y creo que si una nación, un pueblo, una iglesia o un individuo, por mucho que lo critiquen, simplemente hace lo correcto. Te respetan en lo más profundo de su corazón. Descubrí que esa es la verdad. Sé honesto y recto, la gente lo respetará. Y aunque se equivoquen, lo respetan, porque así es el ser humano. Todos somos humanos y sabemos que existe el bien y el mal, y debemos aceptarlo. 21 Y Uzías sostuvo este estandarte. Fue una gran influencia, como dije, para el profeta Isaías. Y entonces Uzías cometió ese error fatal, como muchos otros. Cuando se sintió seguro, cuando sintió que tenía todo bajo control, se ensoberbeció. Se enorgulleció. Este es un verdadero ejemplo para todos nosotros. Ese ha sido el problema. Les hablo a cristianos y ministros, y quiero ser honesto al respecto. Y ahí es donde muchos ministros cometen errores. Hemos escuchado muchas veces sobre los ministros, sus actos y cosas. Algunos de ellos tal vez hacen cosas que no deberían hacer. Creo que a veces son buenos hombres, cristianos maravillosos que han sido usados por el Señor. Y finalmente, construyen un pequeño reino a su alrededor, o mucha influencia, mucha gente asiste a sus reuniones, hasta que se descuidan y se enorgullecen. La gente los aplaude y se pone de pie, y no deberíamos hacer eso. Recuerden, solo somos, no hay gente importante entre nosotros. Todos somos hijos de Dios, si Dios nos hizo a algunos de una manera y a otros de otra. A mí me hizo con un dedo y un ojo, y así sucesivamente. Bueno, tenemos que apreciarnos mutuamente y no intentar sentirnos importantes. Porque todos estamos conectados a un solo Dios, y todos descendemos de un mismo árbol. 22 Y ahora vemos que muchas veces, los ministros se sienten un poco seguros y siguen liderando, y de repente, hacen cosas que no deberían hacer. Y sabemos que, muchas veces, hombres justos y buenos llegan a tener demasiadas actividades sociales, simplemente quieren salir a grandes fiestas, y de repente, piden algo de beber de vez en cuando, y se enredan con el mundo. Y creo que eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy. Creo que eso es lo que pasa con nuestro movimiento pentecostal. Ahora, permítanme decir esto primero, claramente. Me escuchan decir cosas sobre la iglesia pentecostal. Y yo soy pentecostal. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera pentecostales en Nueva York esta noche? ¿A dónde iría a predicar este mensaje? Aprecio a los pentecostales. Son mis hermanos y hermanas. Pero aún así, cuando veo algo malo en mi hermano, mi hijo, mi esposa o lo que sea, lo correcto es lo correcto. Un buen padre corregirá a sus hijos. 23 Y creo que el problema con nuestra iglesia es que intentamos parecernos demasiado a los demás. Intentamos actuar como alguien más y comenzamos a adoptar sus hábitos. Y de repente, solía ser, no recuerdo a los pentecostales en sus inicios, claro, pero ya hace muchos años, en esta última mudanza de la calle Azusa, pero he recopilado información histórica. He leído muchos libros y he hablado con algunos de los ancianos. Tengo una reunión ahora mismo con uno en Shreveport, Luisiana. Él estará allí. Fue uno de los primeros hombres en la calle Azusa. Y ese es el comienzo de Pentecostés en este país, hace unos 50 años, supongo. Prediqué el Jubileo de Oro en el Templo Umperson, el Templo Angelus en Los Ángeles, hace unos años, el Jubileo de Oro o el 50º año de Pentecostés. 24 Pero desde entonces, se han infiltrado tantas cosas pequeñas en la iglesia, porque la iglesia tiene que codearse con el mundo a diario. Ahora bien, y no quiero volver a hablar de esto con nuestras hermanas, ni con nuestros hermanos. Muchas veces, hace años, estaba mal, como dije la otra noche, que nuestras hermanas se cortaran el pelo. Era un asunto pentecostal, que no debían hacer esas cosas. ¿Pero qué es? Ahora vamos por diferentes partes del país y encontramos a nuestras hermanas pentecostales con esos cortes de pelo desmechados, ya saben, esos cortes de pelo tan grandes. Y se lo pueden contar. Y usan maquillaje. Visten ropa de hombre. Y uno dice, hermano Branham, se están metiendo con las mujeres. 25 Un momento, déjame criticar a los hombres. El hermano que deja que su esposa haga eso, no es muy gobernante de su casa. No deberías hacer eso. ¿Pero qué es? Nos hemos codeado con los demás, algún debilucho que viene de algún seminario o escuela, y tiene una idea diferente. Pero solo hay un ejemplo perfecto, y es la Biblia. La Biblia lo condena. Y no está bien. 26 Y luego encontramos otras cosas.
Antes era incorrecto que la gente de santidad asistiera a bioscopios o películas. Ahora van todo el tiempo. Y luego Satanás te engañó, te puso el televisor en casa y lo arregló. Pero todo esto solía estar mal. Bueno, ¿qué es? Viene de forma gradual hasta que, de repente, te atrapa. Es como una enredadera que crece a tu alrededor. Ahora bien, si mantienes esa enredadera lejos de ti y te mantienes cerca de Jesús, de la palabra, y te mantienes firme, crecerás recto. Eso es torcido y te desvía del camino. Cristo te levanta. Eso te desvía. Y entonces ves a una mujer, como la esposa de un pastor, que empieza a hacer algo, y toda su iglesia dirá, bueno, nuestro pastor lo hace. La esposa del pastor lo hace. ¿Por qué no deberíamos hacer esto? Mira, estás influenciando a alguien, y asegúrate de que lo estás influenciando correctamente, hacia el camino correcto y hacia las cosas correctas que deben hacer. 27 Ahora descubrimos que, cuando te elevas, justo en ese momento estás en tu camino hacia abajo. Cuando te elevas a ti mismo. Y descubrimos que este Ucías se enalteció porque se sentía seguro, con todo a su alrededor. Tenía su nación, y estaba bien cuidada, y Dios lo había bendecido. Y tenía grandes viñedos, rebaños, ovejas, minas y toda la riqueza. Y todas las naciones estaban en paz con él. Así que se enalteció tanto que pensó que podía hacer lo que quisiera, con orgullo. Se enalteció tanto que intentó tomar el lugar de un ministro. Entró en el templo, tomó el incensario y se dirigió al altar. Y cuando lo hizo, el sacerdote corrió tras él y le dijo que no debía hacer eso. Y cuando era corregido, en vez de ser humilde como él hubiera sido, antes de ser enaltecido, él habría dicho, así es, no tengo derecho a hacer esto, y habría dejado el incensario o se lo habría entregado al sacerdote que era de Aarón, ordenado para eso, consagrado solamente para ese servicio. 2 Crónicas 26:16 Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 2 Crónicas 26:17 Y tras él entró el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. 2 Crónicas 26:18 Y se opusieron al rey Ucías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Ucías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has pecado. Y esto no será para tu gloria delante de Jehová Dios. Viajo bastante con estos hombres de negocios del Evangelio completo. Muchos de ellos están sentados aquí ahora mismo. Y tengo que hablar en su desayuno, el sábado por la mañana en algún, ¿qué? En el Hotel Stadler, creo que es. Dijeron que ya habían vendido 1700 entradas para el desayuno. Así que, hace poco, estaba hablando con ellos. Y los acompañaban a la plataforma, tomando su texto y predicando el Evangelio. Dije, eso está mal. Ciertamente está mal. Ya es bastante difícil para nosotros, los predicadores, mantener la coherencia. Y más aún llevar a un hombre de negocios sin orden a algo así, que aporte ideas insignificantes, etc. Y les dije, no deberían hacer eso. 29 Nunca intentes tomar el lugar del otro. Dios te creó de cierta manera, y así te quedas. Sigues siendo como eres. No intentes imitar a otro. Eso es lo que siempre arruina los dones que Dios envía al mundo. Encontramos tantas imitaciones carnales, y encontramos a alguien que intenta imitar a otro. Como decían las ministras, cuando vivía la señora Pearson, y todas las ministras usaban esas alas como ella, o lo que fuera, y empacaban su Biblia de la misma manera. Y todo lo que ella hacía, ellos lo hacían. Notamos que hoy tenemos tantos Billy Graham. Pero, verán, Dios solo creó a un Billy Graham. Eso es todo. Y tú eres tan importante como Billy Graham, Oral Roberts o cualquiera de esos hombres famosos. Eres igual de importante hasta que dejas tu puesto, y entonces no sirves para nada, eres un estorbo para estos hombres, un estorbo para ti mismo y para el reino de Dios. Mantente en tu puesto. Mantente como Dios te creó, y entonces actuarás correctamente. Como Pablo, no es nada nuevo. Pablo enseñó lo mismo. Si la mano le dice al ojo, porque no soy del ojo, o la oreja le dice a la nariz, ya no seré oreja, porque no soy nariz, o algo así. Tú no puedes hacer eso. Todo encaja perfectamente y funciona como una gran unidad. 2 Corintios 12:15 Y yo con el mayor placer gastaré mis fuerzas, y aun yo mismo me gastaré de ellas por amor de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. 2 Corintios 12:16 Pero aún así, yo no os fui carga. Antes bien, como soy astuto, os prendí por engaño.
2 Corintios 12, 17. ¿Acaso os he engañado por medio de alguno de los que os he enviado? 2 Corintios 12, 18. Pedí a Tito, y con él envié a un hermano. ¿Acaso Tito se aprovechó de ustedes? ¿Acaso no anduvimos con el mismo espíritu? ¿Acaso no seguimos los mismos pasos? 31. Y no debemos intentar imitar a nadie. Simplemente sé lo que eres, y así es como Dios te creó. Nunca te formaste a ti mismo. Y recuerda, por mucho que los ministros quisiéramos ocupar el lugar de Billy Graham, no podemos hacerlo, ni Billy Graham puede ocupar el nuestro. Mira, cada uno de nosotros tiene algo que hacer. El hombre común y corriente que puede ser conserje, la mujercita que puede ser ama de casa, el ministro más grande sobre la faz de la tierra hoy en día no podría ocupar tu lugar. Dios tuvo un propósito al hacerte lo que eres, y simplemente sirves a Dios de la manera en que Él te creó. Y creo que, si tan solo hiciéramos eso, todo iría mucho más fácil. Sí, si lo hiciéramos, no nos enalteceríamos. Y descubrimos que, en lugar de, 32 cuando alguien le dice algo a alguien, bíblicamente, y vemos que es correcto, en lugar de intentar humillarnos, simplemente digamos, bueno, me equivoqué. Perdóname. Y no quise decir, no lo sabía, así que simplemente dejaré de hacerlo. Pues bien, en lugar de hacer eso, muchas veces hacemos como Uzías. Se sentía demasiado importante para ser llamado a bajar. Él era el rey. Y muchas veces he visto ministros así, que se sentían demasiado importantes para que se les dijera que era la palabra, la verdad. Bueno, los días de los milagros ya pasaron. Puedo mostrarles dónde Dios ordenó milagros. Ahora bien, no pueden decirme dónde los quitó. Y ordenó dones. Nunca vieron dónde los quitó. Mira, está en las escrituras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Hasta cuándo? A todo el mundo, hasta que toda criatura lo oiga, a cuantos lo oigan. Estas señales seguirán a los que creen. Mira, no podemos sustituir nada. Simplemente tomemos lo que Él dijo, y todo estará bien y funcionará de maravilla. Pero mientras intentemos adoptar nuestros propios caminos, Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 33. Ahí fue donde Israel cometió su mayor error. Cuando la gracia les había provisto una columna de fuego, un ángel, un sacrificio, y los había liberado, les envió un profeta, una columna de fuego para seguirlos, para guiar al profeta en el camino. Y cuando llegan a Éxodo, capítulo 19, cuando cambiaron la gracia por la ley, cometieron la mayor imprudencia de su vida. Pero querían algo que pudieran hacer ellos mismos. Así somos. Necesitamos un doctorado. Y si no lo tienen, no pueden entrar en la iglesia. Eso es todo. Así que debemos estudiar el asunto y averiguar si es de Dios. 34. Ahora descubrimos que Uzías fue enaltecido, e iba a hacerlo de todas formas. Tomó el incensario y se fue. No importaba lo que dijeran los sacerdotes, iba a entrar de todas formas. Y era contrario a las escrituras. Era antibíblico que hiciera eso. Es antibíblico que tú o yo nos hagamos pasar por alguien más. Así es. Así que sé lo que eres, y sé bueno, y cumple tu propósito para que otros puedan verte. Si eres ama de casa, sé una auténtica, si eres esposo, sé genuino, y si eres diácono, sé genuino. O predicador, o lo que seas. Pero no intentes tomar el lugar de otro. Y luego, cuando la palabra te llame a esto, no, si te sientes reprendido, entonces arrepiéntete. Eso es todo, es corregir. Eso es lo único que puedes hacer. 35. Pero Uzías no quería hacerlo. Después de que Dios lo había bendecido de la manera en que lo había hecho, y aún así no sentía que lo haría. Sentía que iba a seguir adelante, hacerlo de todas formas, porque se sentía seguro. Pero mientras estaba en él, en cierto modo, también se enojó con esos hombres que le estaban hablando la palabra del Señor. Y cuando lo hizo, se apresuró a entrar, de todas formas, y descubrimos que en su rostro apareció la lepra. Y fue leproso hasta que murió. Nunca más pudo ir a la casa del Señor. Murió leproso. Después de haber visto la mano de Dios, y cómo Dios había sido tan bueno con él y había hecho las cosas que había hecho. Sin embargo, ese hombre murió aislado, leproso. Ahora podemos hacer eso. Hemos visto muchas cosas, pero nunca piensen que estamos tan seguros que Dios no puede juzgarnos. 2 Crónicas 26, 19. Entonces Uzías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
2 Crónicas 26, 20. Entonces el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, lo miraron, y he aquí que tenía leproso en la frente. Y le echaron fuera de allí. Y él también se apresuró a salir, porque Jehová le había herido. 2 Crónicas 26, 21. Y el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa apartada, por ser leproso, y fue apartado de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo estaba sobre la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. 36. Recuerda, no intentes imitar a nadie. Sé simplemente lo que eres. Si Dios te hizo pentecostal, sé uno de verdad. Si Dios, no te avergüences. No me avergüenzo de ser humano. No me avergüenzo de ser estadounidense. No me avergüenzo de ser ministro. No me avergüenzo del evangelio que predico. Porque, sé que muchos piensan que he perdido la cabeza. Incluso mi buena y justa madre, que murió hace unos años. Cuando recibí el Espíritu Santo por primera vez, nadie en nuestro país sabía nada al respecto. Y yo era solo un joven predicador bautista local de unos 20 años. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, mi madre dijo, ese chico ha perdido la cabeza. Pero no importaba lo que pensara mi madre, había encontrado esa perla de gran valor. Puede que a ella le pareciera así, pero para mí era real. Lo era. Fue algo genuino que encontré en Dios. Mateo 13, 46. El cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 37. Porque, de niño, siempre creí que esta era la palabra de Dios y que nunca cambiaría. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás cambiarán. Nunca pasarán. No se le puede sustituir nada. Simplemente está escrito, y así lo creemos. No le añadas ni le quites nada. Ya sabes, en el Apocalipsis dice, cualquiera que añada una palabra o quite algo de este libro, ¿qué? Será maldecido. Así que simplemente dilo tal como está, y créelo así, y Dios lo honrará. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 38. Ahora estaba herido por su orgullo. Sentía que era el único, que haría lo que quisiera y nadie más podría detenerlo. Tuvimos un hermano, hace poco, por quien sentí mucha pena. Parecía que todos lo criticaban. Lo acusaron de hacer algo malo, y el periódico lo acusó. Pero me puse a pensar en eso, a acusar a ese hombre. Realmente lo defendí, porque, ciertamente no estaba de acuerdo con él. Pero el hombre que escribió un artículo y lo publicó en una revista, que este hombre había dicho y hecho tantas cosas diferentes. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 39. Una noche, en una reunión en Minneapolis, me dijeron que el autor de esta revista estaba allí. El artículo acababa de publicarse en una revista cristiana, un Christian Digest. Me señalaron al hombre y dijeron, ese es él. En el artículo, decía que este ministro había escrito algo, un libro que él no escribió. Lo sé. Una señora escribió ese libro, y yo la conocía, mordida de demonios. Así que dije, bueno, una cosa que diría. Puede que no esté de acuerdo con el ministro, pero creo que si el editor de esta columna nunca revisó su guión, no hay nada mejor que decir que este hombre escribió este artículo, y sé que no lo hizo, entonces me temo que muchas otras cosas que dijo sobre este ministro están mal. Y luego dije, prefiero que me encuentren equivocado, intentando salvar a alguien, que intentar obstaculizar a alguien que intenta salvar a alguien. Así es. Prefiero ocupar el lugar de ese hombre, en cualquier momento, que intentar criticar o derribar lo que alguien más estaba construyendo, aunque hubiera cometido un error o hecho algo mal. Por eso, debemos estar atentos. Influimos en los demás con lo que hacemos. 40. Entonces, cuando este hombre fue afectado por la lepra, cuando se enorgulleció, esta fue una gran lección para ese joven profeta. Descubrió, al ser esta una gran lección para él, que Dios le ordena a su hombre llegar al lugar, el hombre no puede ordenarse a sí mismo. Dios le ordena a su hombre. Dios te hace lo que eres, y Dios le ordena a su hombre, y éste no debe intentar tomar el lugar de otro. Y fue una lección para Isaías, que no debía poner sus ojos en los seres humanos como ejemplo. Debía poner sus ojos en Dios. Ahora bien, así somos nosotros. Cualquier hombre, está sujeto a errores. Está sujeto al error porque es humano. Está sujeto a las violaciones de las leyes de Dios. Y está sujeto a muchas cosas, porque Satanás lo tienta, y él es solo un ser humano.
Y si Dios alguna vez levantara su mano, caería. Eso es todo. Y he oído a gente decir, oh, Satanás no puede, sí, solo deja que Dios levante su mano una vez y observa lo que sucede. Constantemente suplico. Dios, no lo envíes. Ten piedad de mí. Aléjalo de mí, necesito la misericordia de Dios. Y todos la necesitamos. 41 Ahora vemos que Isaías se había apoyado con fuerza en el brazo del buen rey, y ahora este le había sido arrebatado. Y el rey estaba muerto, y murió de lepra, avergonzado. Ahora bien, Isaías, durante este tiempo, el rey fue enaltecido, bueno, entonces su joven hijo tomaría el lugar. Y descubrimos que el pueblo había caído en una terrible etapa de inmoralidad. Cuando no hay un líder verdaderamente piadoso, entonces el pueblo comienza a caer en la inmoralidad. Creo que eso es lo que nos pasa hoy, en nuestra nación, en nuestras iglesias, etc. Necesitamos líderes piadosos, alguien que dé ejemplo. 42 Pero él le hizo saber a Isaías que no podía mirar al hombre. Así que Isaías, un día, mientras vagaba, debió de cansarse, sabiendo que tenía una gran responsabilidad, y bajó al templo a orar. Eso es algo bueno para todos nosotros. Él bajó al templo a orar. Y notamos que cuando estaba orando en el altar, de repente, siendo profeta, tuvo una visión. Y, al hacerlo, miró hacia arriba y vio a Dios, el Rey, sentado en lo alto, exaltado en su trono, y sus faldas llenaban el lugar. Entonces vio un verdadero ejemplo. Vio a alguien en quien podía depositar su confianza, alguien que jamás sería afectado por la lepra, alguien que nunca podría fallar. En otras palabras, le decía a Isaías. Mira, pusiste tu esperanza en alguien, y fracasó. Miraste a este hombre como ejemplo, y fracasó. Ahora mírame, soy el Dios infalible. Y creo que eso es lo que debemos hacer hoy, como sus siervos. Mirarlo a Él. Jesús es nuestro ejemplo. Y debemos mirarlo a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Isaías 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hebreos 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 43 Ahora descubrimos, en esta visión, que vio a Dios en un trono. Luego notó otra cosa. Observen, alrededor de él estaban, y en el templo donde él estaba, estos serafines celestiales. Si revisan esa palabra, creo que solo se usa una o dos veces en la Biblia. Y no son querubines, sino que está junto a ellos. Algo así como un ser angelical. Y sin embargo, no es un ángel, y es un ángel, pero es una persona especial. Lo que son, en la Biblia, son un quemador de sacrificios. Y cuando el sacrificio, por supuesto, introduce o conduce, abre un camino para el pecador, a la santidad. Y estos serafines que quemaban el sacrificio requerido, iban a... Ese era su deber. 44 Y aquí estaban, volando por el templo mientras Isaías estaba en la visión, y todo el templo se llenó de humo. Y gritaban, uno al otro. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo. En otras palabras, hay algo que no puede caer. Ahí está su ejemplo. Ahí está el Rey al que debemos admirar. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y descubrimos que estas criaturas tenían 6 alas. Y ahora estudiaremos la razón por la que tenían 6 alas. Descubrimos que tenían 2 sobre la cara, 2 sobre los pies, y volaban con 2 alas. Isaías 6:2 Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 45 Ahora, observen, primero, que estas criaturas ministraban en la presencia de Dios. Y ese era su deber, clamar, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y clamaban día y noche en su presencia, mientras el sacrificio yacía allí. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y quiero que noten algo aquí y reflexionen. Esos serafines tenían 2 alas sobre sus rostros. ¿Por qué se las pondrían? Porque estaban en la presencia de Dios. Y piensen, si los santos ángeles tienen que cubrirse el rostro en su presencia, ¿qué hay de nosotros? ¿Acaso las alas sobre sus rostros representan reverencia? Pero hoy vemos que no hay reverencia. Es difícil encontrar reverencia. No tienen respeto por Dios. Se ponen de pie y cantan Dios bendiga a América, con el pie en la barra.
Y es terrible cómo lo hacen. 46 Hoy fui a pedir un sándwich a un sitio. Y la señora, sin hacer ningún comentario, pensé que se estaba muriendo. Parecía tener llagas bajo los ojos, tenía los ojos azules por todas partes. Y corrió, con poca ropa puesta, y me preguntó, ¿qué quiere tomar? Le pregunté, ¿me traería un sándwich y un vaso de suero de leche? Y ella respondió, ¿bourbon con algo, algo? Le dije, no, señora. Me malinterpretó. Dije suero de leche. Y ella dijo, dijo, ¿no quiere tomar algo? Le dije, quiero suero de leche. Y ella dijo, bueno, no quieren. Por la noche servimos a fulano. Le dije, soy ministro. Ella dijo, bueno, nuestros sacerdotes católicos vienen aquí a beber. Le dije, no soy sacerdote católico, señora. Quiero un vaso de suero de leche. Parecía que la mujer se sorprendió. No sabía qué era. 47 Y el mundo ha llegado a tal punto. Si un sacerdote entra y bebe, la congregación tiene derecho a beber. Ahí está su ejemplo. Ay, vaya, en qué corrupción vivimos. Necesitamos una limpieza, desde el púlpito hasta, sí, señor, sin duda. Qué corrupción del mundo. Y estos, sin reverencia, sin respeto. La gente de hoy no respeta a Dios. No tiene reverencia. Toman su nombre en vano y cuentan chistes verdes. Incluso los ministros hacen eso. Supongo que escuchar un chiste estaría bien. Pero los ministros deberían ser ejemplos, creo, de rectitud y santidad. Y esa es la razón por la que creo que tal vez no avanzamos más de lo que hacemos. No tenemos la sinceridad que deberíamos tener. Cuando uno se comporta así, se pierde esa pizca de sinceridad, ¿sabe? Hay algo en ello. Isaías 6:2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 48 Debes recordar que Dios te observa a cada hora. Te observa cuando duermes. Creo que la razón por la que la gente hace esas cosas es porque no son conscientes de su presencia. Pero aún así, Él está ahí, lo creas o no. Ve cada mirada y cada movimiento que haces. Él lo sabe todo. Pero debemos darnos cuenta de eso. Solíamos tener una pequeña canción, cuando llegué por primera vez a los pentecostales, que cantaban. A lo largo del camino hacia la verdadera morada del alma, hay un ojo observándote. A cada paso que das, este gran ojo está despierto, hay un ojo observándote. ¿Recuerdas la canción? Eso sí que es cierto. 49 La omnipresencia de Dios sabe lo que haces, e incluso tus pensamientos. En una ocasión, durante una visión, le hablaba a un ser que estaba a mi lado. Y él me respondió, tus pensamientos son más fuertes en los cielos que tu voz en la tierra. Él sabe lo que piensas. Podrías decir que haces esto y aquello, pero, en el fondo de tu corazón, si piensas diferente, estás haciendo algo mal. Deberías ser simplemente lo que eres, el corazón. La boca debe hablar lo que hay en el corazón. Y así vemos que la gente no se da cuenta de la presencia de Dios. Deberían ser como David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Él dijo, el Señor siempre está delante de mí. Donde quiera que va, recuerda que Dios siempre está delante de él. Está a mi diestra, y no seré conmovido, porque Dios está a su diestra. 1 Samuel 13:14 Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado como príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Salmo 16:8 A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 21:7 Porque el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hechos 13:22 Y quitándole, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Reverencia. Debemos honrarnos, respetarnos unos a otros, como hermanos y hermanas. Y amarnos con amor eterno. Dices, bueno, no puedo. Bueno, quédate aquí un poco más, y entonces también te caerá bien la gente. Amarás a quienes no te aman. Esa es una buena señal del cristianismo. Cuando puedes, de corazón, amar a quienes no te aman. Ama a los que no son amables. Jesús dijo, si solo hacen favores a quienes les hacen favores, bueno, los publicanos hacen lo mismo. Pero, mira, debes ser amable con quienes no son amables contigo. Haz el bien a quienes quisieran hacerte mal. Recuerda siempre eso.
Ten presente que Dios te está observando. Recuerda, Dios fue bueno contigo cuando tú fuiste malo con Él. Siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 51. Ahora descubrimos que estas alas sobre sus rostros se debían a que estaban en la presencia de Dios, reverentes. Y si un serafín santo tiene que ocultar su rostro tras una cubierta especial, aquel que no conoce pecado, nunca pecó, pero que, sin embargo, está en la presencia del Dios santo, tiene que ocultar su santo rostro en la presencia de Dios. ¿Qué hará un hipócrita en ese día? ¿Qué hará un apóstata en ese día? ¿Qué hará un impío en ese día, cuando vengas? Tendrás que enfrentarlo. Solo hay una cosa. Dices, pero él nunca me hizo alas para cubrirme el rostro. Pero derramó la sangre de su propio hijo para que pudieras cubrirte el rostro con ella. Así es. Esa es la única cobertura que tiene para la raza humana. La sangre de Jesucristo. 52. Ahora, en segundo lugar, tenían los pies cubiertos de alas. Eso representaba humildad. Hay una palabra que se ha perdido hoy en día para mucha gente. Humildad en su presencia. Humillarnos en su presencia. He visto al Espíritu Santo entrar en la habitación y obrar exactamente lo que la Biblia dijo que haría, discernir, y he visto a gente levantarse y salir. He visto a gente sentarse, hablar, reír y burlarse de ello mientras sucedía. Isaías 6:2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 53. Recuerdo una noche, un ministro trajo a 28 de su congregación y estaba sentado. Esto fue en Jonesboro, Arkansas. Tenían un niño epiléptico, sufría de epilepsia. Y eso es un demonio. Es un demonio. Eso es lo que es. Los médicos no saben qué lo causa. Es un demonio. Y le pusieron una pinza de ropa con un trapo enrollado. Cuando le daban ataques, se la metían en la boca, porque se mordía la lengua. Subieron al niño, y estaba teniendo un ataque justo en la plataforma. Claro, cuando se emocionan un poco, les da uno. Así que, mientras nos preparábamos para orar por el niño, dije, inclinen todos la cabeza en reverencia. Oré por él, y el espíritu no lo abandonaba. Miré a mi alrededor y vi a un grupito sentado. Dije, ¿inclinarían la cabeza? Dije, debes obedecer. Dije, esa era la comisión. Si logras que la gente te crea, y luego oras con sinceridad. Dije, ¿podrías inclinar la cabeza? Ese tipo simplemente se rió de mí. 54. Así que me di la vuelta, pero no dejaba al niño. Y ahora había cientos de personas, 5 veces más de las que están sentadas aquí esta noche, sentadas allí, sí, muchas veces. Afirmaban que había 28.000 personas allí. Así que todos estaban, y entonces dije, yo no haría eso, Señor. Y él pertenecía a una iglesia denominacional que simplemente se burlaba de la sanidad divina, no cree que exista tal cosa. Así que miré a mi alrededor. Ese pobre niño, con la garganta destrozada. Y su madre tratando de contenerlo, llorando así. Y el niño tratando de tragar, y seguía. Dije, Padre Celestial, no permitas que este niño inocente tenga que sufrir por ese grupo de culpables. Dije, esa fue tu palabra, y he sido honesto al decírselo. Y tantos epilépticos han sido sanados aquí en la reunión. Dije, no permitas que este niño inocente tenga que sufrir. La madre y el padre lo trajeron aquí. Pido misericordia. 55. Entonces me volví y dije, en el nombre del Señor Jesús, por la fe, por la comisión que me dio Dios Todopoderoso, este diablo no puede retener a este muchacho. Estás en libertad. Si los desobedientes desobedecen, entonces tienes la libertad de ir a ellos, pero sal de ese muchacho. Y vi a 28 personas, con su pastor, caer en epilepsia, dando vueltas y vueltas, y vueltas y vueltas, en el suelo así. Y que yo sepa, todavía la tienen. Ahora bien, no deben ser irreverentes. Deben humillarse. ¿Cuántos de ustedes han estado en reuniones y han visto cosas similares en mis reuniones? Pues, claro.
Sí, señor. Una vez trajeron a un hombre para hipnotizarme. Supongo que muchos lo recuerdan. Lo llevaban a campamentos militares, hipnotizaban a soldados, los hacían ladrar como perros. Querían aprovecharse de mí. Estaba en un auditorio y trajeron a este hombre. Al comenzar la fila de oración, sentí que había un espíritu maligno en alguna parte. Siempre puedes identificarlos y tener esa duda. Ellos creen que no, pero tú, es diferente. Entonces pude distinguir dónde estaba, pero no podía ver exactamente dónde estaba el hombre. Después de un rato, lo encontré y vi lo que era. Observé esa oscuridad que se cernía sobre él. No quería decírselo, pero me giré hacia él y le dije, «Hijo del diablo, ¿por qué el diablo te ha metido en la mente para hacer eso?» «Porque lo ha hecho». Algo dentro de mí me decía, «Te van a sacar de aquí». Y seguía paralizado. Carta tras carta. «Ven a él». Dije, «Lo único que sé es arrepentirme». Nunca hice eso. Esa fue tu irreverencia ante Dios. Ahora no hagas eso. Estamos, 57 hemos llegado a momentos en que la gente piensa que esta santidad ante Dios es solo una especie de burla, o algún tipo de grupo de desconocidos, una especie de secta o clan, o algo así. Pero déjame asegurarte, hermano. Puede que haya mucha burla. No digo que no la haya. No puedo decirlo. Solo soy un hombre. No debo juzgar. Solo debo predicar. Pero hay un Espíritu Santo genuino, un poder apostólico genuino del Espíritu Santo. Y en países extranjeros, y brujos y cosas así se levantan, esos demonios, para desafiar. Oh, si tan solo, dejaría el tema aquí para hablarte de esas cosas. ¿Y qué? El Espíritu Santo, nunca lo he visto fallar en hacerlo. Lo hará siempre. Fíjate ahora, dicen, tenían alas sobre sus pies para mostrar humildad. No nos gusta inclinarnos. Queremos pensar que somos alguien. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 58 Recuerdo que hace poco estaba en un pequeño museo y tenían el análisis de un hombre que pesaba 70 kilos, lo que su cuerpo valía en sustancias químicas. Creo que eran 84 centavos, un hombre que pesaba 70 kilos, las sustancias químicas de su cuerpo. Tenía algo de calcio y un poco de cal, suficiente para rociar un nido de gallina, etc. Eso era prácticamente todo lo que tenía, pesando 84 kilos, o mejor dicho, 84 centavos, pesando 70 kilos. Había 2 jóvenes allí de pie, mirando esto. Y yo estaba justo detrás de ellos, cuando uno de ellos dijo, «Bueno», dijo, «John, no valemos mucho después de todo, ¿verdad?» Y él dijo, «Supongo que no». Y yo dije, «Bueno, chicos, es cierto, no valen mucho en sustancias químicas. Pero tienen un alma dentro, ¿eso vale 1.000.000 de mundos?» Así es. 59 Pero aún así queremos ser cuidadosos, nos enorgullecemos de estos 84 centavos, los envolvemos en un abrigo de bisón de $500, nos enorgullecemos y creemos que estamos haciendo algo. No es broma. Esto no es broma. Solo les digo lo que somos. Vean, somos, no tenemos la humildad. No queremos, y la gente no la quiere. Si alguna vez van a una iglesia con gente bien vestida, entran. Y si no van bien vestidos, te miran y hablan, ¿saben? Y eso hace que, no deberían hacer eso, y profesar el cristianismo. Creo que es solo una profesión, no una posesión. Porque creo que una verdadera experiencia con Dios, a la antigua, hará que un smoking abrace un overol y diga, hermano. De verdad lo creo. Es cierto, un vestido de calicó con uno de seda llamará hermana. Sí, señor. Porque no es la ropa, no es la persona. Es Cristo, lo que llevamos dentro, y debemos humillarnos. 60 Ahora descubrimos que estos ángeles, o serafines, cubrían sus pies. Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, vigílelo junto a la columna de fuego que estaba en la zarza ardiente, y el Señor habló. Y cualquiera sabe que esa columna de fuego era Cristo, el ángel del pacto. Moisés abandonó Egipto, y consideró el oprobio de Cristo un tesoro mayor que el de Egipto. Así que era el ángel del pacto. Y cuando apareció en la zarza ardiente a su lado, frente a Moisés, la voz le dijo, «Quítate los zapatos. Tus pies, quítate los zapatos, porque la tierra que pisas es santa». Moisés se humilló al quitarse los zapatos. Éxodo 3, 4 Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Aquí estoy». Éxodo 3, 5 Y él dijo, «No te acerques acá.
Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. 61. Esa misma columna de fuego se le apareció a Pablo un día camino a Damasco. Recuerda a Jesús cuando estuvo en la tierra. Dijeron que un día, en San Juan 6, estaban bebiendo de la fuente y regocijándose. Y él dijo, yo soy el agua que sale de esa roca. Yo soy el pan de vida que baja del cielo. No lo podían creer. Dijeron, miren. Sabemos que tienes un demonio y que estás loco. Es decir, loco. Porque no tienes más de 50 años y dices que viste a Abraham. Él dijo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. Juan 6:35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, y los profetas también. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no sufrirá la muerte para siempre. Juan 8:57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 62. Ahora vemos que Jesús dijo, vengo de Dios. Voy a Dios. Cuando esta columna de fuego se hizo carne, Dios proveniente de la paternidad. Su filiación, y cuando asumió este atributo. Los tres atributos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios se manifestó en carne, dijo, vengo de Dios. Y voy a Dios, y ascendió. Y Saulo de Tarso, camino a Damasco, fue alcanzado por una luz. Y al hacerlo, miró hacia arriba. Y ese judío nunca habría llamado Señor a nada si no hubiera sido por esa columna de fuego. Vio esa luz allí y dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús. Vean, la columna de fuego de nuevo. Juan 16:28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 63. Miren a Saúl, humillándose en el polvo, en la presencia de Dios. Humildad. Caído de un golpe, quizás tendido de espaldas, mirando hacia arriba. Y esa columna de fuego moviéndose por allí, él la vio y la supo. Como maestro bajo Gamaliel, el gran maestro de aquel tiempo, sabía que Dios había guiado a su pueblo en forma de columna de fuego. Y esa columna de fuego se había encarnado y morado entre ellos, y había sido crucificado por sus pecados. Y de Dios vengo, y a Dios vuelvo, y allí estaba, todavía en el nombre del Señor Jesús. 64. Y luego encontramos en eso, justo antes de eso, a Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. Todos los profetas hablaron de su venida. Juan dijo, este es él. Él lo presentó al mundo. Y Juan, de pie en el agua, mientras bautizaba, decía, llegará un tiempo en que el sacrificio diario será quitado del templo, y un hombre será el sacrificio. Y Juan estaba seguro de que vería al Mesías. Verán, cuando Juan fue llamado, su padre era sacerdote. Pero generalmente un niño seguía, en aquellos días, y todavía lo hacen en Oriente, la profesión de su padre. Y ordinariamente habría sido sacerdote. Pero Juan nunca fue a la escuela. Porque Juan nació, del vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 65. Cuando Elizabeth concibió, el bebé murió en su vientre. El ángel Gabriel visitó a María y le dijo que su prima Elizabeth, que ya no podía dar a luz, también había concebido. María corrió a su encuentro. Se había escondido, preocupada porque el bebé no se había movido en 6 meses, lo cual es anormal. Al ver venir a María, corrió a su encuentro y la abrazó. Le dijo, empieza a hablar. Y dijo, sé que iba a ser madre. Respondió, sí, y yo también voy a ser madre. Ah, supongo que tú y José están casados. No, no. Todavía no estamos casados. ¿Y tú vas a ser madre? Sí.
El Espíritu Santo me cubrió con su sombra y dijo que ese ser santo que nacería de mí, en mí, sería el Hijo de Dios, y que debería llamarlo Jesús. Y tan pronto como la palabra Jesús fue pronunciada por primera vez por labios humanos, un bebé que nunca había existido, tenía vida, pero la recibió en el vientre de su madre y comenzó a saltar de alegría. Y si el nombre de Jesucristo puede dar vida a un bebé muerto, ¿qué debería hacer con una iglesia renacida que afirma estar llena del Espíritu Santo? Lucas 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:44 Porque he aquí, tan pronto como la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan 1:30 Este es de quien dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 66 ¿Qué clase de muchacho sería este? Debía anunciar la venida del Mesías. Malaquías 3 decía que lo haría. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de mí. Si hubiera ido al seminario, algunos de esos ministros le dijeron: John, debes anunciar al Mesías. ¿Sabes que el tío Joe, o el padre Jim, o alguno de ellos, tiene todas las cualidades para ser el Mesías? Ese es John. Allí, sería influenciado por los hombres. Se fue al desierto y permaneció con Dios. Ese es el mejor seminario que conozco. Porque su trabajo era demasiado importante para que alguien se lo dijera y lo llevara a grandes eventos sociales. Tenía un trabajo, estaba hecho para algo. Y John sabía que, cuando salió a predicar, el Mesías ya estaba en la tierra. Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. 67 Tan cierto como lo sabían aquellos magos, cuando miraron desde Babilonia y vieron las 3 estrellas alineadas, esa era la señal de que el Mesías ya estaba en la tierra. Por eso clamaban: ¿Dónde está el rey de los judíos que nació? Y la iglesia no tenía la respuesta. No la tienen hoy. La Biblia la contiene. La palabra de Dios la contiene. Así es. Descubrimos, en resumen, que Juan tenía que anunciar al Mesías. Y solo reconocería a ese Mesías por una señal. Así es como lo conoció. Esa es la única manera en que Dios se da a conocer, por una señal bíblica. Y él observó. Se quedó allí, dijeron: ¿Eres tú el Mesías? Él respondió: No. Ni siquiera soy digno de tocar sus zapatos. Él dijo: Pero él es uno, hay uno entre ustedes. Mateo 2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Lucas 3:15 Y estando el pueblo a la expectativa, y todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si sería él el Cristo, o no, Lucas 3:16 Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:26 Juan les respondió: Yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1:27 Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ay, no crean que estoy emocionado. Sé dónde estoy. No, pero me alegra pensar en eso. Hay uno entre ustedes. Y lo digo esta noche. Hay uno entre ustedes, el gran Espíritu Santo prometido a ser derramado en los últimos días. Veo su señal constantemente, y sé que es el Mesías porque todavía hace la señal del Mesías. Allí estaba entre ellos. Dijo: Hay uno entre ustedes. No soy digno de tocar sus zapatos, ni de desatar sus sandalias. Él es quien bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y un día, saliendo de en medio, salió un hombre común. Juan miró hacia arriba y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo hizo, dijo: Lo conocí porque había una señal que lo seguía. Y miren, hay 2 de los hombres más grandes de la tierra, cara a cara. Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones.
Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1, 7. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1, 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Lucas 3, 16. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 26. Juan les respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1, 27. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1, 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 69. Recuerdo al Dr. Roy Davis, quien me ordenó en la Iglesia Bautista Misionera. Me dijo: ¿Sabes qué pasó, Billy? ¿Qué pasó? Cuando Juan dijo: Necesito ser bautizado por ti, ¿por qué vienes a mí? Observen la humildad de Juan. Dijo: Necesito ser bautizado por ti, ¿por qué vienes a mí? Allí estaban el Mesías y su profeta, las claves del día, las claves de la Biblia, de pie, mirándose. Juan, con humildad, dijo: Necesito ser bautizado por ti, ¿por qué vienes a mí? Jesús dijo: Permítelo, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, dijo, lo permitió. Recuerdo al Dr. Davis. Quizás estuviera presente. Dr. Davis, no es que se lo esté echando en cara, pero, él dijo: Juan, primero Jesús bautizó a Juan, porque Juan no había sido bautizado. Y luego dijo: Luego Juan bautizó a Jesús. Eso nunca me llegó a la mente. Así que un día, mientras el Espíritu Santo estaba cerca, y en una visión, vi lo que era. Allí estaban Juan y Jesús, cara a cara, el profeta a quien vino la palabra. Y la palabra había venido al profeta. Amén. Y él dijo: Deja que así sea. Era correcto, dijo, pero así nos conviene cumplir toda justicia. El profeta sabía que ese era el Cordero, y que el Cordero debía ser lavado antes de ser presentado. Amén. Así lo hizo. El profeta, siendo la palabra, y había venido a él. Se da un mensaje en lenguas y la interpretación desde la audiencia. Amén. Mateo 3, 14. Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 70. Juan, el profeta. La palabra viene a su profeta. Y la palabra viene precisamente al profeta. Conviene, dice, que cumplamos toda justicia. Oh, ¿cómo podría dejar el texto un momento? ¿Cómo nos conviene cumplir toda justicia? Ha llegado la hora, algo, debemos cumplir toda justicia. Sabemos qué hacer. Debemos hacerlo, así es, creer con todo nuestro corazón. Amós 3, 7. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 71. Observen, entonces, que Juan se humilló en la presencia de Dios. La cuestión es, hermanos, hermanas y amigos, ser conscientes de su pequeñez. No se preocupen por lo grandes que son. Sean conscientes de lo pequeños que son. Eres pequeño. Todos somos así. Dios puede prescindir de nosotros, pero nosotros no podemos prescindir de Él. Nosotros no podemos prescindir de Él, pero Él sí puede prescindir de nosotros. Dios solo busca a una persona que pueda poner en sus manos. Siempre lo ha intentado. Fíjense, a lo largo de la Biblia, cuando encontró a Isaías, cuando encontró a Jeremías. Luego encontró a Sansón un día. Pero Sansón entregó su fuerza a Dios, pero entregó su corazón a Dalila. Tienen que entregarlo todo a Dios.
su reverencia, sus respetos, todo lo que son. Simplemente no sean nada, simplemente vean lo pequeño que son. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la verdadera humildad. Así son estos serafines en su presencia, con el rostro en reverencia, cubiertos. Sus pies, en humildad. 73 ahora, en tercer lugar, podían volar. Tenían dos alas que los impulsaban a la acción. Dios le muestra a su profeta aquí la clase de siervo que ha preparado. Reverente, humilde y activo. Ese es un verdadero siervo de Dios, estos que lo miran. Él miraba a Ezequías, quien se enalteció y cayó por orgullo. Pero un siervo, sus siervos ante él, son reverentes, humildes y activos. Sus siervos, así es como deben vestirse. Vestidos con reverencia, humildad y constantemente dedicados a los asuntos del Padre. Sí, Señor. Reverentes, humildes y activos. 74 igual que la mujercita de la que hablamos la otra noche, junto al pozo. Ella era una pequeña semilla predestinada que yacía en su corazón, pero en cuanto esa luz brilló allí y vio que era el Mesías, no tardó mucho en actuar. Incluso olvidó el cántaro que tenía en la mano. Así de rápido entró en acción. Tenía que contárselo a la gente. Tenía que contárselo a alguien más, porque estaba segura de que había encontrado al Mesías. Fue a la ciudad y rápidamente entró en acción, contándoselo a la gente. Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. 75 era Pedro, después de haber pescado toda la noche y estar sentado en la orilla esa mañana. Jesús tomó prestada su barca, se alejó un poco de la orilla y predicaba a la gente. Entonces le dijo a Simón, boga mar adentro y echa la red para la pesca. Echa la red. Simón respondió, soy pescador. Sé cuando la luna y las señales están en su sitio. Sé cuándo corren los peces. Nací en este lago. He pescado toda la noche y no he sacado ni un pececillo. No he sacado nada. Dijo, no hay ningún pez ahí. Pero en tu palabra, ahí lo tienes, echaré la red. Oh, podrías, Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. 76 No podemos comprender estas cosas. Dios es incomprensible. Tienes que creerlo, a Dios no se le conoce por conocimiento ni por educación. Se le conoce por fe, y solo por fe. En tu palabra. Sé que no hay peces allí. Pero tu palabra, si dijeras, baja, hay peces allí, la fe lo pondrá allí. Eso es todo. Echaré la red. Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. 77 Si la gente aquí sentada está enferma y necesita la ayuda de Dios, si dices, he pasado por todas las líneas de oración, lo he hecho todo, pero, en tu palabra, voy a echar la red. Vengo ahora mismo y la recibiré. Creo que estoy en su presencia. Y estoy. Y reconoce eso con humildad, sinceridad y reverencia. Echa la red. Sujétala. Dios lo dijo, y eso lo hace realidad. 78 Y descubrimos que, siendo pescador y sabiendo lo que era pescar un buen cargamento, y siendo pobre, entró rápidamente en acción cuando Jesús le dijo, de ahora en adelante pescarás hombres. No tardó mucho. Se humilló, se postró ante Cristo y dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Dijo, simplemente no puedo permanecer en tu presencia. Lo mismo que hizo Isaías. Dijo, soy un hombre de labios pecaminosos y habito entre gente pecadora. Oh, ¿en qué condición se encontraba? Pedro dijo lo mismo, y se humilló, se postró rostro en tierra y le pidió al Señor que se apartara de él. Dijo, no temas, Pedro, de ahora en adelante pescarás hombres. Y entró en acción de inmediato. Isaías 6, 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lucas 5, 8. Viéndolo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5, 10. Y lo mismo ocurrió con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. 79 Una vez, Jesús sanó a un ciego. No tardó mucho en actuar.
actuó, difundiendo su fama por todas partes. Alguien se acercó y preguntó, ¿quién te sanó? El sacerdote respondió. Le dijo quién lo había sanado. Primero preguntaron al padre y a la madre. Y la madre dijo, bueno, ahora tenían miedo, porque si alguien confesaba a Jesús, lo expulsarían de la sinagoga. Y le echaron la culpa a su pobre hijo. Dijeron, es mayor de edad. Pregúntale a él. Y él respondió, 1, Jesús de Nazaret, me sanó. Él dijo, gloria a Dios. Dijo, no sabemos nada de este Jesús de Nazaret. Dijo, es un pecador. No lo alaben, denle todo a Dios. Y no sabemos de dónde viene. Juan 9:10. Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Juan 9:11. Él respondió y dijo, un hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo, ve al estanque del Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Juan 9:21. Pero como sea que ahora ve, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Juan 9:23. Entonces sus padres dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Juan 9:26. Entonces le dijeron de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 80. Bueno, este ciego les hizo una pregunta muy buena. Dijo, es algo muy extraño. Que ustedes sean los líderes espirituales hoy, y este hombre me abrió los ojos, y yo nací ciego, y sin embargo, no saben de dónde vino. Qué extraño. ¿Podría decir lo mismo? El mismo Dios que prometió venir a su iglesia en este último día, y ellos no tienen la respuesta. El que recibe la tiene. Dijo, no puedo decir si es pecador o no. Pero una cosa sé, donde antes era ciego, ahora puedo ver. Una vez fui pecador, soy salvo por la gracia de Dios. Sé que algo me pasó. Algo sucedió. Pueden llamarlo santo rodador o como quieran, pero me salvó hace unos 30 años. Y mejora cada vez más, así que lo disfruto. Alguien dijo, te has vuelto loco. Dije, bueno, entonces déjenme en paz. Estoy mejor así que de la otra manera, así que déjenme seguir como estoy. Me siento mejor así y estoy mejor. ¿Puedo hacer más? Sí, señor. Entró en acción de inmediato. Sí, señor, difundió su fama por todas partes. Juan 9:25. Él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 81. La gente en Pentecostés, en cuanto vieron que Dios cumplía su promesa, Jesús dijo, miren, yo enviaré la promesa, la escritura, la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero esperen, es decir, esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. No la primera fila de oración, ni la primera vez, sino simplemente quédense allí hasta que suceda. Hasta, no un día, 2 días, ni 10 años, solo hasta que suceda. Quédense hasta. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entraron en acción de inmediato. Salieron a las calles, gritando, bailando, actuando como borrachos, hablando en otras lenguas, y qué alboroto. Entraron en acción de inmediato. Tan pronto como se humillaron, entraron, cerraron la puerta y esperaron la palabra de Dios. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:13. Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. 82. Oh, lo que hemos visto. Amigos. Sé que se está haciendo tarde y no quiero entretenerlos más. Pero, miren. Lo que hemos visto, en los últimos años, debería ponernos a todos en acción. Debería ponernos en acción. ¿Qué? Primero, hacernos reverentes, humildes y estar en acción. Y con amor ardiendo en nuestros corazones, esforzándonos al máximo, para ver un mundo perdido. Y ver las señales de que Dios, incluso hasta abajo, hasta donde yo sé, hasta la última que la iglesia va a recibir antes de que caiga fuego del cielo. La misma columna de fuego que se vio allá en el desierto, la misma que derribó a San Pablo, es la misma que incluso tiene su foto tomada, todo, aquí mismo haciendo lo mismo que hizo allí, el mismo Mesías.
Si pusieras la vida de una enredadera de calabaza en una enredadera de sandía, daría calabazas. Si pusieras la vida de una vid en un peral, daría uvas, porque es la vida que hay en él. 83 Y si esto es lo que vemos y sabemos, miles en todo el mundo lo saben, la ciencia lo ha testificado, en todas partes, las imágenes son tomadas. Está aquí mismo ahora. Es cierto, muy cierto. Está aquí mismo ahora. Y si no tiene la misma vida que tenía cuando estaba en la persona de Cristo Jesús, si no hace lo mismo en su iglesia, entonces está mal. Pero si tiene la misma vida, tiene que ser la misma columna de fuego que guió a Israel. Nos está guiando a la tierra prometida. En la casa de mi padre hay muchas moradas, la promesa que él nos dio, y nos lleva allí. Y la vemos plenamente vindicada, la palabra de Dios manifestada. El cojo camina, el sordo oye, el ciego ve, el muerto resucita. Los pensamientos del corazón no se pueden ocultar, se revelan directamente, las mismas obras que él hizo. ¿Qué es, hombre? Es el Mesías. Es el Mesías, Dios, el Espíritu Santo, el mismo. Eso debería poner, Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 84 La iglesia pentecostal, en lugar de criticarla, debería estar en acción, en todas partes, con humildad y amor, tratando de mostrársela a un pueblo perdido y moribundo. Deberíamos respetarla. Deberíamos amarlo. Humillarnos, hacernos reverentes y estar en acción como estos serafines lo estuvieron, con reverencia y humildad. Vindicado claramente, prometido a nosotros en los últimos días, y aquí está. Lo vemos. Jesús lo dijo que sucedería. Aquí está, justo antes de que sea quemado. Esa señal de su venida prueba que la venida está a la mano ahora mismo. Podría venir en cualquier momento. No veo nada que impida el rapto de la iglesia ahora mismo. Bueno, la marca de la bestia está al otro lado, recuerda. Mira, la apostasía entra en la iglesia. Ahora espera, tal vez haya dicho algo. Esa es mi manera de verlo, observa. 85 Palabra por palabra, ya se ha cumplido. Debería ponernos en acción. Exactamente. Deberíamos llevar a cada alma perdida al reino de Dios, si podemos. Porque un día de estos las traerás y no servirá de nada. La puerta se cerrará, no habrá más. O, pueden estar mentalmente alterados, emocionados, gritar, saltar y reclamar esto, ¿sabes? Pero cuando la Virgen dormida vino a comprar aceite, nunca lo consiguió. ¿Y has visto alguna vez, en toda la historia de estos últimos días, un momento en que los presbiterianos, luteranos, y todos los demás, estuvieran tratando de acercarse al mensaje pentecostal? ¿Qué dijo Jesús? Mientras venían a comprar, era el momento en que la novia entró, la Virgen prudente entró. No consiguieron el aceite. No lo consiguieron. Eso es todo. Eso es según las escrituras. Y veis estas señales y estas otras cosas, todo en orden para su venida. Mateo 25:10 Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. 86 En la séptima vigilia, él entró. Algunos durmieron en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vigilia. Y en la séptima vigilia se oye un clamor. Aquí viene el novio. La séptima era de la iglesia, esa es la vigilia, la era que la vio. Y esta es la era de la iglesia de la Odisea, al final. Amén. ¿Por qué no despertáis, santos del Señor? ¿Por qué dormitáis cuando el fin está cerca? Pero, recuerden, la iglesia en la era de la Odisea debe entibiarse. Él dijo, porque dices ser rico y te has enriquecido. Y dijo, no sabes que estás desnudo, ciego, pobre, miserable, y no lo sabes. Dijo, te vomitaré de mi boca. Y aquí estamos, al final de todo, al final de la historia, al final de la civilización. Pueden ver. Miren a la calle. Mateo 25:6 Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Apocalipsis 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:17 Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 87 Estaba hablando con el taxista que me llevaba. Dijo, bueno, solo puedo saberlo cuando veo a un hombre por aquí actuando sensatamente, que es un extraño. Eso dijo uno de sus taxistas. Lo dijo así. No solo aquí, sino en todas partes. El fin de todo. Qué crueldad y qué maldades cometen los hombres. El mundo está pervertido.
Miren las calles. Mírenlo, por todas partes. No solo en Estados Unidos. En todas partes, es una Sodoma moderna. No queda nada, solo se quema. Y eso es todo, se limpiará. Dios lo hará. Sus leyes lo exigen. Tiene que hacerse así. Cuando un tallo de maíz ha llegado a su fin, debe ser destruido. Cuando una flor llega a su fin, debe morir. Y la civilización ha llegado a su fin. La era de la Iglesia lo llegó a su fin. Las denominaciones lo vivieron. Este es un tiempo de unión. Hay naciones unidas, iglesias unidas y un esfuerzo unido. ¿De qué es señal? De Cristo y su novia uniéndose. Eso es. Todos son sombras y figuras. Todo quiere unirse, claro que es una señal. Cristo se prepara para unirse con su novia, una cena de bodas se está celebrando en el cielo, así que esto debería impulsar a la iglesia a la acción cuando veamos sus señales aquí cerca. ¡Ay, Dios mío! Todas estas cosas son señales para nosotros, en todas partes. Oh, deberíamos estar en acción. Nosotros, como el antiguo profeta Isaías, vemos a dónde llegan los hombres egocéntricos. Vemos lo que les sucede a estas organizaciones que se levantan y dicen, bueno, porque no nos pertenecen, ni siquiera están en esto. Vemos lo que les sucede. ¿Qué pierden? Al igual que están afectados por la lepra pecaminosa, por la incredulidad, pierden su dominio de la palabra de Dios. Algunas de estas personas intercambian, pierden su dominio de la palabra y la cambian por credos. ¿Qué obtienen? Un desastre de lepra. Así es. 90 como Ucías de antaño, intentando ocupar el puesto de ungido, sin tener nada más que un doctorado o algo similar. Dios no busca doctorados. Busca corazones humildes, alguien que crea en él. Pero nosotros hemos tomado hombres y los hemos educado para obispos y todo lo demás, cardenales y demás, los hemos educado para ejercer un oficio divino con una educación carnal. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para ejercer ese oficio. El Espíritu Santo es nuestro tutor. Él es quien se da a conocer entre nosotros, la señal de la hora, en los últimos días. Pero nosotros, como Ezequías, exaltados, ellos simplemente creen que pueden ocupar su lugar. 91 Observen el efecto que la visión tuvo en el profeta. Él era un profeta. Era un instrumento para la palabra del Señor. Fue elegido, nació profeta. Finalmente entregó su vida, aserrado en pedazos. Pero descubrimos que este gran profeta, cuando tuvo esta visión celestial y vio el orden, cómo Dios preparaba a su hombre, lo llevó a confesar que era pecador. Y queremos ser tan grandes, y usar algún tipo de cuello vuelto, algún tipo de ropa, ¿saben? Que nos haga parecer tan santos y reverentes. No hay santidad en nosotros. No podemos ser santos. La santidad es de Dios. Ciertamente. No es una iglesia santa, no es un monte santo. Es un Dios santo. Así es. No es un pueblo santo. Un Dios santo. Es Dios en el pueblo. Pedro se refirió al monte de la transfiguración, el monte santo. Significaba que el Dios santo estaba en el monte. Míralo ahora, pero era un Dios santo allí, la presencia de Dios, lo que lo santificó. Es la presencia de Dios en medio de nosotros ahora la que trae santidad. No mi santidad ni la tuya, sino la suya. Su presencia es la que trae la santidad. Debemos humillarnos, cubrirnos de reverencia y humildad, y decir, Señor Jesús, recíbeme en tu reino. Su santidad, no la nuestra. Espíritu Santo. Isaías 6:5 Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 2 Pedro 1:18 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 92 El profeta confesó, lo que le hizo decir, soy un hombre de labios impuros. Un profeta. Dios, necesitamos otra visión como esa. Cuando vio allá arriba, vio este poder purificador de Dios. Ahora, observen cómo lo hizo Dios. Envió a uno de los serafines y tomó las tenazas, tomó un carbón encendido del altar y lo puso en sus manos, echó la cabeza de Isaías hacia atrás y le tocó los labios, diciendo, tu iniquidad ha desaparecido. Entonces Isaías aprendió otra lección. Quizás lo mencione. Quizás no sea muy apropiado, pero creo que lo es. ¿Se dieron cuenta? Dios purifica a sus profetas por fuego, no por teología ni por ningún libro. Purifica a su pueblo por fuego, Espíritu Santo y fuego. No por una declaración de credos, ni libros ni algo que deban aprender, un montón de oraciones, etc. Los purifica por fuego, sacándolos del altar. Así es como los pone en orden. Sí, Señor.
Así fue como purificó a sus profetas al principio, cuando 120 estaban en el aposento alto. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y lenguas de fuego los azotaron. Quedaron limpios y listos para servir. Así es como Dios limpia. No con estudios, ni con una licenciatura en artes, ni un doctorado, sino con fuego santo del cielo, que quita la mentira de tus labios y la carnalidad de ti, quema esa escoria del mundo, y pone su presencia allí y vive a través de esa persona. El fuego santo es con lo que Dios limpia a su iglesia. Isaías aprendió eso. Nosotros debemos aprenderlo. Dios no limpia con conocimiento. Limpia con fuego. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6:7. Y lo puso sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. Hechos 1:13. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 93. Ya ven cómo es, un profeta ordenado. Ahora limpió sus labios, quitó su iniquidad. Luego, tras confesar y humillarse, dijo: soy un hombre de labios impuros, cuando vio la presencia de Dios. ¿Me siguen? ¿Qué sabemos ahora? Estamos en la presencia de Dios. Así es. Estamos sentados ahora mismo. No podemos comprenderlo, pero ahora estamos en la presencia de Dios, viéndolo. ¿Creen que está aquí? Ciertamente, está aquí. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 94. Soy tu hermano. Pero él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es eso lo que dijo? De acuerdo. Si él está aquí, su espíritu está aquí. Eso es lo que lo define. Entonces, si podemos entregarnos y apartar nuestros pensamientos. Así como esto no tiene pensamientos, entonces otra voz puede hablar a través de él. Ese es el camino. Si podemos vaciarnos. Ahí está el secreto. Deshazte de ti mismo. Entonces Dios, deshazte de tus propios pensamientos. Deshazte de tus propios caminos, y luego deja que Dios actúe. Si Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿lo crees? Créele ahora mismo y comprueba si lo es. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. He estado observando a este pequeño sentado aquí, justo aquí frente a mí. No tienes una tarjeta de oración. Tú, si Dios me dice por qué estás sentado ahí, ¿lo crees? Es un problema espiritual, estás muy alterado y no sabes qué hacer. Si es así, levanta la mano. Bien, se acabó. Toma la palabra, lo que he dicho, y se acabó. ¿Lo crees? Esa señora de color sentada ahí atrás, mirándolo, tiene problemas del corazón. ¿Crees que Dios te sanará? Claro. ¿Lo crees? Bien, puedes recibir tu sanidad. ¿Crees que Él es el mismo ayer y 96? Ese hombre blanco con la mano en alto. ¿Crees que soy el profeta de Dios, su siervo? No te conozco. Eres un extraño para mí. ¿Tienes una estampa o algo? Solo eres un hombre sentado aquí. Muy bien, señor, tienes un tumor en la garganta. Es cierto. ¿Es cierto? ¿Crees que soy su profeta? ¿Me crees con todo tu corazón? Tienes una carga en tu corazón. Se trata de una niñita, tu nieta. Tiene una mano mala. Es cierto. ¿Es cierto? Hay una buena conexión. Un momento. No eres de aquí. Eres de Connecticut. Y tu nombre es Wilson. Tu nombre es Ar Wilson. Es exactamente correcto. ¿Es cierto? ¿Lo crees? Correcto. Hay una señora sentada aquí atrás, una señora de color, parece que tiene algo así como un abrigo amarillo, sí, verde chartreuse. Está rezando. ¿Tienes una estampa?
¿No tienes una estampa de oración? No la tienes. ¿Crees que soy su siervo? Soy un completo desconocido. Somos de dos razas. Pero estás orando. ¿Eres tú? Sí. ¿Crees que Dios puede decirme qué te pasa? Tienes un tumor. Así es. También tienes algo en el corazón. Estás orando. Es un amigo, tiene problemas renales. Si es así, levanta la mano. Muy bien. Ahora puedes hacer tu petición. Desafío tu fe. ¿Qué es? Cuando el profeta vio que estaba en la presencia de Dios, se humilló. Mira, primero se humilló, luego el fuego lo purificó. Y después de que el fuego lo purificó, entonces fue un Isaías purificado. Cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué dijo? ¿Quién irá por mí? Entró en acción. Aquí estoy, envíame. ¡Ay, Dios mío! Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, Maestro, aquí estoy, envíame. Amén. Ese fue el llamado del Isaías purificado, después de que el Espíritu Santo lo purificara. No necesitó ninguna experiencia de seminario ni de libros. Había sido purificado por el fuego de Dios y llamado a la acción. ¿Qué fue? Cuando vio a Dios en acción, entró en acción. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. 98. Vemos a Dios en acción. Es hora de que la Iglesia actúe y sea ejemplo de lo que Dios es. ¿Lo creen? ¿Cuántos quieren confesar todos sus errores y todo ahora, y decir, Dios, límpiame? Piano, joven. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta. Pongámonos de pie. Me detengo aquí, se hace tarde. Crean con todo su corazón ahora. Quiero que inclinen sus rostros. Recuerden, después de que él vio a Dios. Ahí está de nuevo. Amén. Ahora todo puede suceder. Todo puede suceder. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, haciéndolo tan puro como podía serlo. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, aquí estoy, envíame a mí. Habla, mi Señor, levanten las manos ahora, oh, habla, mi Señor, habla, y te responderé rápidamente. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame a mí. Oh, millones ahora mueren en pecado y vergüenza, mira tus calles, oh, escucha su grito triste y amargo. Oh, apresúrate, hermano, apresúrate a rescatarlos. Responde pronto. Maestro, aquí estoy. Habla, mi Señor, dilo en serio ahora, habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. 99. Pongamos nuestras manos sobre nuestro corazón mientras tarareamos. Hagamos nuestra confesión, digamos. Señor, soy un hombre de labios impuros. Soy una mujer de labios impuros. Hagamos una verdadera confesión, tendremos un verdadero avivamiento. Primero, seamos limpios. Observen, el profeta tuvo que ser limpio primero. El fuego lo tocó, y entonces entró en acción. Señor, dame celo en mi corazón. Pon algo en mí que no tengo, Señor. Pon tu amor y tu fuego en mí, luego envíame. Ahora hagamos nuestra confesión, creamos en Dios con todo nuestro corazón. Habla, mi Señor, oh, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. El hermano Branham comienza a tararear. Haciéndolo tan puro como puede ser, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Él respondió, Maestro, aquí, envíame a mí. 100. Habla. Deja que Dios te hable al corazón, con humildad, dulzura y reverencia en su presencia. Cada pecador, cada santo, esto es para todos nosotros. Es para mí. Es para todos. Aquí está su presencia, Él está aquí, lo que dijo que haría. La señal que dijo que recibiríamos, aquí está. Mientras la música suena dulcemente, confesemos nuestro error. No soy nada, Señor. Háblame al corazón. Límpiame primero, Señor. Envía el Espíritu Santo y límpiame. Sé que estoy en tu presencia. Te veo como Isaías te vio, en movimiento. El lugar está lleno ya no es humo, está lleno de luz, lleno de gloria. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, mientras esto está en nuestra mente, vemos lo que les sucede a las personas en alto rango. Todos fueron ejemplos para nosotros. Vemos lo que significa la humildad y la oración para los salvos. Oramos, Padre Celestial, ahora mismo por esta audiencia y por mí. Señor, quita de mí todo lo que no sea como tú. Quiero que vivas en mí, Señor.
Quiero tu espíritu con las preeminencias. Quiero que vivas tan completamente en mí, que ya no sea yo mismo, que solo camine, hable y viva en ti. Concédelo, Señor. Aquí estoy. Purifícame, Señor. Limpia esta iglesia. Purifícanos a todos, juntos. Toma la enfermedad, el pecado, la incredulidad, la duda, sácalo todo. Que el Espíritu Santo venga ahora con un carbón de fuego del altar, una nueva chispa de Pentecostés, y limpie cada corazón aquí. Tómanos, Señor. Somos tuyos. Te creemos. Concédelo, Padre. Habla, mi Señor, habla, y responderé. Señor, envíame. 101 Todos los que desean y han consagrado sus vidas a Cristo de nuevo ahora mismo, y desean consagrarse en su presencia. Si comenzara a recordar lo que he visto, creo que los llevaría a todos aquí, ahora mismo. Los conozco. Saben que no me pararía aquí a decir eso como siervo de Cristo sin que esté en todas partes. Están en condiciones ahora mismo de comenzar un nuevo Pentecostés. Ciertamente es cierto, amigos. Simplemente humíllense. Cúbranse el rostro, cúbranse los pies, simplemente acérquense a Él. Inclínense, confiesen y crean. ¿Quieren hacerlo? Si quieren, simplemente levanten las manos mientras cantamos Habla, mi Señor. Habla, mi Señor, oren ahora, habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Oh, habla, mi Señor, habla, mi Señor. Habla, y te responderé. Señor, envíame.